¿Qué tal, compañeras y compañeros? Esta es la clase de Historia de México. Lo primero que haremos será un repaso sobre los trabajos pasados. ¿Recuerdas que habíamos visto una de las causas de la Revolución Mexicana, que fue la educación? Y que ésta se enfrentaba a un problema enorme, que era la lengua nacional del castellano, pero también el analfabetismo, que era elevado. Más del 70% de la población no sabía leer ni escribir. Y así las cosas durante este periodo del Porfiriato. La desigualdad social, la falta del servicio de salud y la educación eran la antesala para que se produjera una revolución. Hoy veremos algunas causas y cómo se desarrolló la Revolución Mexicana. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno, escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de la vida de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Verás que te resultará interesante para que comprendas más este tema. Ahora sí, acompáñame a resolver en común y a explicar brevemente este tema. Te suplico pongas mucha atención. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado de 1910 y culminó en 1920, y que es considerada uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina. Consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que persiguieron a la caída de Porfirio Díaz. Inicialmente el conflicto enfrentó a las tropas leales del gobierno de don Porfirio Díaz contra la insurrección encabezada por Francisco I. Madero. Esta última vencería en 1910 mediante el llamado Plan de San Luis, avanzando desde San Antonio, Texas, y sin dudar llegó al poder en 1911. Al mismo tiempo empezaron las disputas y discusiones con otros líderes revolucionarios como Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes se alzaron en su contra, ya que antes eran sus antiguos aliados. Un evento importante que fue la Decena Trágica, encabezado por un conjunto de militares al mando de Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta. Aprovechó el momento para dar un golpe de estado, asesinar al presidente y al vicepresidente y colocar a Huerta en el poder. Esto a su vez desató el alzamiento de otros líderes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa, quienes combatieron al gobierno de Huerta hasta 1912. Cuando, lejos de alcanzar la paz, se desató una serie de conflictos armados entre las diversas facciones revolucionarias. La Revolución Mexicana llegó a su fin gracias a la Convención de Aguascalientes, donde se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente y se dieron los primeros pasos hacia la paz. Aunque había todavía insurrecciones y combates en distintos puntos del país, a la muerte de los líderes revolucionarios Emiliano Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928. Hagamos un listado de las causas de la Revolución Mexicana. Una de las primeras causas de la Revolución Mexicana fue la crisis del Porfiriato. El coronel Porfirio Díaz había gobernado México por más de 34 años, logrando una expansión económica a costa del malestar de las diferentes clases populares. Esto condujo a una crisis social, política, económica y cultural, que cuando al propio Díaz anunció que se restauraría al terminar su mandato, desencadenó una lucha armada. La segunda causa fue la miserable situación rural. México tenía más del 80% de población rural, pero las leyes y prácticas sociales y económicas del gobierno favorecieron a los grandes latifundistas y terratenientes. Los campesinos
eran olvidados y los indígenas vivían en mal estado, además de ser despojados de sus tierras y sin dejarles ninguna propiedad. Otra causa importante fue las campañas de Francisco I. Madero. Madero realizó 3 campañas en contra de la reelección del dictador de Porfirio Díaz, por las cuales fue acusado de incitar a la rebelión. Las causas de la Revolución Mexicana vamos a dividirlas en 5 puntos importantes. Veamos el primer punto. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima que entre 1 millón y 2 millones de personas. Además, hubo una amplia emigración a otros países, hambruna, caída de la tasa de natalidad y una pandemia de gripe española que estaba ocurriendo en 1918. Otro punto importante fue un nuevo rol de Estado. La revolución permitió a las clases desfavorables ingresar al Estado y ocupar funciones burocráticas y administrativas. Otro punto importante también es el ejército, que apoyaba la revolución. Captó personal de las clases medias y bajas, creciendo de un 50 a un 60%, todo lo cual significó un cambio importante en la repartición de la riqueza y una importante migración de los campos hacia las ciudades. Otro punto fue la reforma agraria, de los cambios más significativos de la época. Permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratador de las plantaciones, donde era mejor retribuido. El último punto fue el empuje artístico. Muchos autores y artistas mexicanos documentaron en sus obras lo que pasó entre 1910 y 1917. Y todo este esfuerzo tendría frutos en un futuro posterior en la cultura mexicana. Autores como Mariano Azuela, con su gran novela de Los de Abajo en 1916, o también José Vasconcelos, Rafael M. Muñoz, José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y otros más, que darían inicio a la novela revolucionaria. Algo similar ocurrió en el cine, que ese tema lo vamos a ver la siguiente sesión. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver los siguientes videos. Recuerda escribir lo más importante. La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos. Y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución,
pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Aulis, la historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos. Se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto las cápsulas, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en elaborar una línea del tiempo. En hojas de colores, te recomiendo realizar el producto con mucha creatividad. Recuerda que será parte de tu evaluación. Y una vez que hayas concluido el producto, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp. Y así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.